Hola, yo soy Salvador Aguirre. Te invito a que me acompañes a explorar los criterios de divisibilidad del 2 al 11. Comencemos. Y bueno, criterios de divisibilidad podemos comenzar pues por el 2. ¿Qué vamos a hacer? Pues tomamos un número que está compuesto por centenas, decenas y unidades. Y si yo quiero saber si el número que estoy poniendo es divisible por 2, lo único que tengo que verificar es que el último dígito, el dígito de las unidades, sea un número par o cero. Por ejemplo, 126 va a ser su último dígito 6 y como 6 es un número par, entonces todo el número es divisible por 2. Criterio de divisibilidad por 3, igual centenas, decenas, unidades. Pueden ser números más grandes, pero bueno, partimos de ese. Y lo que voy a hacer es una suma digital. Voy a sumar centenas más decenas más unidades. Si tuviera más dígitos, pues todos los dígitos que tenga el número. ¿Y qué va a pasar? Pues que en el caso del número que tengo aquí de ejemplo, que sería 1 más 2 más 6, pues es igual a 9, por lo que 126 sí es múltiplo de 3, ya que el 9, y este 9 es múltiplo de 3 y por lo tanto todo el número 126 es múltiplo de 3. Criterio de divisibilidad por 4. ¿Sí? Lo mismo, tomo mi número, centenas, decenas, unidades. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a verificar que los últimos dos dígitos sean múltiplos de 4, los últimos dos. De manera que el mismo que estoy revisando, el número 126, sus últimos dos dígitos, 26 no es múltiplo de 4, por lo tanto todo el número no es múltiplo de 4. Caso contrario de, por ejemplo, el 124 o del 128. ¿Por qué? Puesto que 24 y 28 claramente son múltiplos de 4. Criterio de divisibilidad por 5. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 5? Pues si vuelvo a tomar mi número, centenas, decenas, unidades, voy a verificar que el último dígito debe de ser 0 o 5. Entonces todo el número va a ser múltiplo de 5. El 126 no va a ser múltiplo de 5, ya que el último dígito no es múltiplo de 5. Caso contrario de 125 o de 130, que ambos son múltiplos de 5, puesto que uno termina en 5, ¿sí? 125 termina en 5 y 130 termina en 0. ¿Sí? Criterio de divisibilidad por 6. Criterio de divisibilidad por 6. Igual, considerando, partiendo de mi mismo número, va a ser fácil, ya que, pues como ustedes recordarán, el 6 es 3 por 2. ¿Y qué vamos a tener que observar? Pues que se cumpla el criterio de divisibilidad por 3 y el criterio de divisibilidad por 2 a la vez. Al cumplirse, pues entonces el número que teníamos de ejemplo, 126, sí cumple ambos casos. Por lo tanto, también va a ser múltiplo de 6. Entonces ya tenemos criterio de divisibilidad por 2, que el último dígito sea par, criterio de divisibilidad por 3, que su suma digital, la suma de sus dígitos, sea múltiplo de 3, criterio de divisibilidad por 4, los dos últimos dígitos sean múltiplos de 4, criterio de divisibilidad por 5, que su último dígito sea 0 o 5, el dígito de las unidades, y criterio de divisibilidad por 6, que sea a la vez divisible por 3 y divisible por 2. El siguiente criterio requiere un poquito más de esfuerzo, ¿sí?
solo un poco más. Criterio de divisibilidad por 7. ¿Y qué voy a hacer? Pues si tengo mi número centenas, decenas, unidades, lo que voy a hacer es que voy a partir el número, voy a quitar el último dígito y este valor lo voy a multiplicar por 2, se lo voy a restar a los números que me quedan del lado izquierdo. ¿Cómo? Entonces tomo los números del lado izquierdo, que va a ser las centenas y las decenas. En caso de que haya más dígitos, pues van a ser todos los demás dígitos. Solamente se quita el último, ¿sí? Y voy a tomar el último dígito, el de las unidades. Lo voy a multiplicar por 2, ¿sí? 2 por U y lo voy a restar. ¿Sí? Si el valor que me resulta aquí, si este resultado es múltiplo de 7, entonces todo el número es múltiplo de 7. Y eso se repite de manera recursiva, así que si tengo un número de más de 3 dígitos, repetiré con el resultado, voy a repetir ese proceso hasta que me quede un número fácil de identificar si es múltiplo de 7 o no. Entonces, en el caso del valor que hemos manejado hasta ahorita, el 126, pues voy a partirlo, así como dije, ¿sí? Y voy a poner 12. Y luego voy a multiplicar 2 por las unidades, me va a dar 12. Lo voy a restar y en este caso me dio 0. Cuando me da 0 o múltiplo de 7, entonces el valor es múltiplo de 7. 126 sí debe de ser múltiplo de 7. Lo podemos comprobar. A ver, hacemos la división. 126 entre 7. Cabe una vez. Son 7. Sobran 5. Bajo el que sigue. Son 8. 8 por 7, 56. Lo resto. Me sobran 0. Y como podemos ver, pues sí es divisible. Muy bien, ya después de ese paréntesis continuamos. Criterio de divisibilidad por 8. ¿Sí? Voy a verificar de un número. Pueden ser ya miles aquí. ¿Sí? ¿Y qué voy a checar? Pues voy a checar los últimos 3 dígitos. ¿Sí? Algo que destacar, que sería importante que observen si no lo han observado ya, es que si retomamos el del 4 y el del 2, el criterio en el caso del de 4 tomábamos los últimos 2 dígitos, en el caso del de 2 tomábamos el último dígito solamente. Y bueno, nada más por resaltarlo, mencionarles que pues 8 es 2 al cubo. 4 es 2 al cuadrado y 2 a la 1 es 2. Entonces, el último dígito, los últimos 2 dígitos, los últimos 3 dígitos. Va aumentando de acuerdo a la potencia, un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Entonces, ¿cómo verifico si 126 es múltiplo de 8? Pues tengo que ver si es múltiplo de 2 3 veces. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo checar primero que sea de 2. Si es de 2, ya vi que sí, porque termina en 6. Pero veo que no es de 4. Entonces, si no es de 4, tampoco va a ser de 8. ¿Sí? Tiene que ser primero de 2, luego de 4 y luego ya verificar que se pueda volver a dividir. Otra manera de hacerlo es realizando una descomposición factorial de los últimos 3 dígitos. ¿Cómo se hace? Pues divido aquí entre el menor primo que se pueda, en este caso es 2, me va a dar 63. Y como puedo ver, ya no se puede seguir dividiendo. ¿Sí? En este caso, 126 no es, ya dijimos, porque para empezar no era de 4, entonces no se puede, pero también al tratar de hacer la descomposición factorial, me doy cuenta pues que no es. Entonces, pero el 128 sí va a ser, porque 128, 28 es múltiplo de 4, entonces tendría que corroborar. Aquí no me quedan dudas, entonces va a ser 64 entre 2 son 32 y claramente este es divisible entre 2. Como se pudo dividir 3 veces seguidas entre 2, entonces 128 sí es múltiplo de
8. Tengo que checar los 3 dígitos finales de un número de, obviamente, pues debería ser de más de 3 cifras. Cuando son menores, pues nomás verifico que sea múltiplo de 8 directamente. Múltiplo de 9, ¿sí? ¿Cómo verifico que un número sea múltiplo de 9? Centenas, decenas, unidades. Pues voy a verificar que la suma digital sea un múltiplo de 9, ¿sí? Entonces obtengo 1 más 2 más 6. En el caso del ejemplo que hemos utilizado, da 9. Y si va a ser múltiplo, ya que da 9 y 9 es múltiplo de 9, entonces 126 sí es múltiplo de 9. ¿Qué va a pasar con el 10? Que las unidades correspondan a 0. Entonces el caso del 126 no va a ser este. ¿Por qué? Porque no termina en 0. Y 130 pues sí va a ser. Y 120 también va a ser. ¿Por qué? Bueno, porque terminan en 0. Fácil. Y bueno, otro que requiere un poquito de esfuerzo es el del 11. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a tomar un número. Igual lo voy a poner con miles, centenas, decenas, unidades. Y bueno, para resolver este necesito clasificar mi número de acuerdo a la posición. Es decir, puedo comenzar de cualquier lado, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y los voy a numerar de acuerdo a la posición. Puedo considerar posición 1, posición 2, posición 3 o posición 4, o pudiera ser al revés, no importa. La cuestión es que tome un orden y voy a agrupar los valores en las posiciones impares y los voy a sumar entre sí. Y voy a tomar los de las posiciones pares y los voy a sumar entre sí. De manera que para mi ejemplo que tengo aquí, voy a tomar pues los que están en posiciones impares, sería las miles más el que está en las decenas. Y luego voy a tomar también los que están en las pares, que serían las centenas y las unidades. Lo voy a sumar y voy a sacar la diferencia entre ambos. Si el resultado de aquí es un múltiplo de 11, entonces todo el número va a ser múltiplo de 11. ¿Sí? Tomo mi número de ejemplo que está utilizando, 126. Lo voy a clasificar de acuerdo a la posición. Esta sería la posición 1, la posición 2, la posición 3. Obtengo posiciones impares, es 1 y 6. 1 más 6 me va a dar 7. Y en posición par solamente tengo 2, entonces es igual a 2. Obtengo la diferencia de esto y me va a quedar 5. Como no me da 0 o múltiplo de 11, entonces todo el número no es divisible por 11. A ver, voy a ver el 121, que yo sé que sí da. 121. Igual lo clasifico. 1, 2, 3, de acuerdo a la posición. Obtengo la suma. Posiciones impares, 1 más 1. Y en las pares solamente 2. Aquí me quedan 2. Aquí me quedan 2. Obtengo la resta, me da 0. Entonces el 121 sí es múltiplo de 11 y el 126 no es múltiplo de 11. Espero que lo que hemos visto en este pequeño video te sea de gran utilidad. Mucho éxito.